Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre este canal y su contenido. Y en esta oportunidad vamos a hacer un repaso sobre un monumento, pero no cualquier monumento, sino uno que pues tenía bastante simbolismo, pero a la misma vez bastante rechazo de la población. La famosa Mujer Azul, que su nombre verdadero era Monumento a la Reconciliación, y fue inaugurado el 15 de enero del año 2017 por el entonces presidente Salvador Sánchez Serén. El monumento fue construido para conmemorar el 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz que se firmaron en Chapultepec, México. Era lo que había puesto fin de manera formal a la guerra civil que había vivido el país en la década de los 80. Amnistía Internacional aplaudió la inauguración del monumento, afirmando que se trataba de un homenaje a los civiles que habían perdido su vida y también a los miles de desaparecidos durante este conflicto. El costo aproximado de construcción fue de más de $1 millón, pero eso creo que no es lo que llamaba más la atención, sino lo que llegó a representar. El monumento consistía en 3 esculturas de bronce, 2 de unos 6 metros de alto, representando a un guerrillero y a un militar casi de la mano, y una figura central aproximadamente de 12 metros, llamada originalmente Mater Vivis, o como se le conoció, la Mujer Azul, de 12 metros de alto. Detrás de esta figura se soltaban unas palomas en el aire que daba mayor simbolismo. El gobierno del Frente Farabundo Martí calificó la obra como una metáfora para la democracia, de la soberanía del pueblo, de la unidad que vivía el país, que no era tal cual, y también los principios de solución que ellos habían adoptado para resolver un conflicto armado. Pero la mayoría de la población cuestionó mucho el memorial, sin tomar en serio los simbolismos y todo lo que se estuvo explicando sobre ello. Y del monumento principalmente objetaron su apariencia. Y es cierto, era fea, muy fea la verdad. Pero la opinión generalizada obedecía a que la gente no percibía esa paz, la que tanto pregonaban, no la estaba viviendo, por estar siempre con el miedo ahora a manos de las pandillas, que era un terror absoluto en todo el país. Y al contrario, la muerte había reinado en El Salvador desde siempre y peor en esos años. En la base del monumento a la reconciliación se colocó una placa con los nombres y las rúbricas de todos los firmantes de los acuerdos de paz, los que participaron en el evento de 1992, lo cual servía como un testimonio visual del compromiso suscrito por quienes habían puesto la negociación y el fin a la guerra civil. Estas firmas correspondían a representantes tanto del gobierno salvadoreño en ese momento como también de los comandantes del FMLN que habían firmado el acuerdo. Encabezando ellos, lo que habían dicho era un proceso de paz. El lugar fue creado como parte del proyecto de El Parque Escultórico a la Reconciliación, con la idea de preservar la memoria histórica y promover la vía del diálogo para superar los conflictos. Supuestamente miles de salvadoreños donaron llaves para fundirlas y hacer las esculturas, esto no está comprobado, y dicen que participaron algunos estudiantes. Pero el resultado final fue horrendo. La maqueta original fue elaborada por Napoleón Alberto Escoto, por encargo del Ministerio de Obras Públicas, como el modelo conceptual del monumento. La fundición de la escultura no se realizó tal cual era la maqueta, y esta tarea recayó en el fundidor mexicano Antonio Bielma Mendiola, quien ejecutó las piezas de bronce supuestamente a partir del modelo presentado. Antonio Bielma dicen que fundió su obra en México en partes y entregó la versión final, que fue instalada en San Salvador en 2017, la Muñeca Fea Azul. Así la conocían todos. Escoto, el diseñador original, no se guardó las críticas sobre el mal diseño. Afirmó que la versión final del monumento era muy distinta a su maqueta, y es cierto. Según sus palabras, el monumento, tal como había quedado, era tosco, lleno de rigidez y con muchos defectos de anatomía y proporción. Además, expresó sentir que su trabajo fue irrespetado, y era cierto, porque para nada se parecía una cosa con la otra, la original con la final. Incluso mucha gente procedió a lo de siempre en redes, a hacer un montón de memes, y con justa razón, ya que la muñeca, muchos decían, se parecía a una hija de Salvador Sánchez Serén, y vaya que sí tenía rasgos muy parecidos. Obviamente no está comprobado que se haya cambiado el diseño para darle esa apariencia o esos rasgos que tenía la familia del presidente de ese momento.
Escoto, pues obviamente sintió un irrespeto y comparó esta situación con una experiencia en Roma, donde las autoridades exigieron que un monumento fuera fiel a la maqueta elaborada, algo que en El Salvador obviamente no ocurrió. En la inauguración del monumento, el presidente Salvador Sánchez Serén celebró con sus compañeros de lucha el 25 aniversario de la firma. Además, en ese acto inaugural participaron varios de los firmantes de los acuerdos de paz, incluido el expresidente Alfredo Cristiani, Óscar Santamaría, Mauricio El Chato Vargas, Nidia Díaz, entre otros que fueron de los firmantes. También asistieron figuras institucionales como representantes de la Embajada de los Estados Unidos, en ese momento era Jim Mains, y el coordinador de la PNUD, Cristian Salazar. La ceremonia comenzó con la bendición del Monseñor Gregorio Rosa Chávez, acompañado del pastor de Iglesia de Lin, Mario Vega. El presidente Sánchez Serén subrayó la necesidad de avanzar en una segunda reconciliación, apelando a la madurez política y social del país. Ahora El Salvador tiene monumento, decía, que nos señala la importancia de la reconciliación como pueblo. También hizo el llamado a retomar reformas estructurales, pero todo en palabras, ya que como gobierno poco o nada hicieron con las grandes mayorías. Esta obra forma parte de un parque escultórico en el cual se evoca la solución política global y negociada a la guerra civil en El Salvador. Se nos hace el llamado a la reconciliación, a la unidad y a trabajar juntos por construir un país más próspero. Esta plaza es un mensaje de reconciliación hacia la prosperidad, prueba fehaciente de que a través del diálogo podemos construir soluciones. El memorial, desde su inauguración, pasó directamente al olvido, ya que ni las mismas autoridades de gobierno le dieron el mantenimiento adecuado, incluso se volvió un lugar donde solo llegaban personas para consumo de ilícitos y alcohol. Al paso de los años tuvo un destino tan irónico como su nombre. Tras una inauguración solemne, rodeada de discursos emotivos y promesas de memoria histórica, fue abandonado incluso por sus propios promotores. Ignorado por la población que jamás lo adoptó como suyo, la mayoría lo consideraba feo, desproporcionado y sin sentido. En vez de ser un lugar de encuentro de familias de la población, se volvió un punto de referencia para burlas y chistes. Todo esto hasta que el 4 de junio del 2020, en una cadena nacional, el nuevo presidente Nayib Bukele, de manera muy sorpresiva, ordenó al ministro de Obras Públicas desmantelar el monumento, dejando explícito que debía destruirse la Señora de Azul. No el parque que lo rodeaba, más bien reacomodar el área sin el monumento. Subrayó que visualmente era un insulto para el pueblo. Prácticamente ahí tenemos el bypass de la Libertad, por ejemplo. Monumento horrible, por cierto. Sí, así es. Entonces, hemos identificado este tipo de eventos que han sucedido en diferentes carreteras. Le voy a pedir, ministro, que desmantele ese monumento, por favor. Es un insulto al pueblo salvadoreño. Así haremos, presidente. El presidente justificó su decisión afirmando que este monumento, apodado la Muñeca Azul, no era para nada estético y era más un símbolo de pacto de corrupción entre antiguos actores del conflicto civil. Consideró que esto, lejos de conmemorar a las víctimas, glorificaba el pacto entre asesinos del mismo pueblo para repartirse el país como un pastel. Criticó duramente los acuerdos de paz, calificándolo de farsa, un negocio, un pacto de impunidad entre élites que no trajo beneficios reales para el pueblo y que representaba una reconciliación entre los victimarios, pero no así las víctimas. Aunque solo la solicitud levantó muchos comentarios, de los cuales los firmantes de los acuerdos lamentaron y se rasgaron las vestiduras de solo haber pedido la demolición. Pero desde esa fecha el tema perdió mucho interés y no se vio que se tomara una acción. Tuvieron que pasar un par de años hasta que a inicios de enero del 2024, esta vez ya no tan sorpresivo, el Ministerio de Obras Públicas comenzó a mover maquinaria para el lugar, que se notaba era para iniciar la intervención del memorial y obviamente la demolición que se había dicho. Abriendo espacio en el terreno, las autoridades con grúas y otras maquinarias iniciaron el retiro de la escultura del Monumento de la Reconciliación. Pues con una máquina de un tirón le derribaron de frente cayendo sobre el suelo.
Esta intervención se centró en despejar el área con miras a construir un nuevo espacio público en el Boulevard Monseñor Romero. El ministerio informó que en ese lugar se levantaría un moderno espacio público dotado de un circuito ciclopeatonal de aproximadamente 2.5 kilómetros conectando con la calle La Mascota con el Boulevard Merliot, iluminación subterránea, áreas peatonales, espacios comerciales, fuentes, un anfiteatro y hasta un cine al aire libre, que es cierto ha funcionado. Y una interconexión directa con el Parque Bicentenario y el Parque El Principito. También esta decisión fue impulsada porque dicho espacio no era visitado por nadie. Nidia Díaz, excomandante del FMLN y firmante de los acuerdos, se pronunció con dureza calificando el acto como antihistórico y augurando un futuro de restauración histórica. Decía: los antihistóricos destruyen el monumento de la reconciliación, niegan lo que, aunque un día sucedió, sí existió. Más temprano que tarde vendrán tiempos de restauración, aseguraba. También Lorena Peña, exdiputada y excomandante del FMLN, calificó la demolición como un acto de revanchismo político contra su partido. Subrayó que la estatua tenía un valor simbólico, aunque reconoció que era fea. Pero insistió en que lo importante era lo que representaba y no lo estético, la reconciliación entre los bandos enfrentados en guerra. Un perfil de Arena, Carlos Araujo, definió la demolición como una decisión ridícula, reafirmando que la reconciliación fue algo real y relevante, independientemente de la obra, dijo, porque todos sabían que era fea, que podían derrumbar todos los monumentos que quisieran, pero al final de cuentas el país donde hoy vivimos, decía él, gracias a ese proceso de reconciliación, sí había paz, y le parecía ridículo lo que estaba sucediendo. Y así, en diversidad de opiniones, todo se resumía en rechazo y lamento por la muñeca azul. Incluso el cardenal Gregorio Rosa Chávez consideró la demolición como un acto brutal y lamentó que la gente aplaudiera que lo habían demolido. Destacó que ese monumento representaba la reconciliación entre un militar y un guerrillero, una verdad que no debería borrarse según él. Tachó de una total falta de respeto que tenían niños y jóvenes que no sufrieron los tiempos de la guerra y decía que quienes les iba a decir lo que realmente había pasado. Esas fueron sus opiniones respecto a ir en contra de la demolición. El monumento estaba compuesto por las 3 estatuas. Tras la demolición, que fue documentada, cómo se arrastró, cómo se despedazó, el presidente dijo que el material obtenido se destinaría a la producción de tapaderas para alcantarillado. Dijo que eso era brindarle un buen uso al material de la escultura. Las autoridades compartieron todos los detalles de cómo se derribó, cayó de frente, cómo se despedazó y también el momento exacto de la fundición para aprovechar el material, el bronce. Curiosamente, la gran mayoría de la población apoyó la demolición y la fundición y sobre todo el apoyo a la readecuación del pequeño parque como destino familiar. El famoso monumento a la reconciliación, aquella muñeca azul que parecía salida de un mal sueño de los arquitectos del FMLN, finalmente encontró su destino. Nadie lo visitaba, la gente lo ignoraba y pese a su fealdad monumental, sus defensores históricos, los firmantes de aquellos acuerdos de 1992, que no resolvieron nada y no trajeron paz. Y esa es la verdad. Todos ellos lo defendieron como si fuera la 8ª maravilla del mundo, como si fuera algo de un patrimonio excelso, ¿no? Fue un duelo de simbolismos absurdos. Ellos defendieron un monumento que nadie quería, que nadie pidió. Y Bukele, complaciendo la fantasía popular de verlo desaparecer, la estatua, tras ser derribada, destrozada y fundida, terminó convertida en tapaderas de alcantarillado, dando literal uso a su belleza funcional. Al final, la muñeca azul quedó enterrada bajo los pies de todos, igual que los políticos que la defendieron. Altos en la historia, pero rechazados por el pueblo. Y ahora, pisados literalmente. Y esa ha sido una explicación, un contexto sobre cómo se erigió y cómo se derribó ese monumento. Pero dejen su conclusión, su comentario, qué piensa al respecto y qué es lo que sabía. Muchísimas gracias por apoyar, cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego.